Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañe. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el quien conduzca este programa, que sea el quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano a cada uno de nosotros y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de que Jesús nos envía a cada uno de nosotros a evangelizar. Cada uno de nosotros tenemos la misión de hijos de Dios, de católicos, de instruir con la palabra de Dios. Pero resulta que para poder instruir con la palabra de Dios, primero tenemos que comenzar por nosotros mismos. Es algo que tenemos que llevar a la práctica. ¿Y cómo vamos a hacer lo que no sabemos? ¿Cómo vamos a enseñar lo que todavía no vivimos? La palabra de Dios nos enseña que primero estamos nosotros en esta situación, de necesitar entender, aprender, conocer, aceptar y practicar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no se enseña hablando solamente. Lo principal es la vivencia, es el ejemplo. Entonces, ahí es donde tengo que poner mi atención, mi interés, mi intención. Quiero conocer la palabra de Dios. Estoy dispuesta o dispuesto a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Y eso lleva tiempo. Pero en ese tiempito que le demos a Dios, porque fíjense, nuestro día tiene 24 horas. ¿Cuánto le dedicamos a Dios? Pero cuando nosotros decidimos conocer la palabra de Dios y analizar para posteriormente ponerlo en práctica, el Señor en nuestra vida hace maravillas. Hoy, siempre les digo, somos bendecidos de contar con un canal católico como Ñande Yarañe, donde se enseña la palabra de Dios, donde podemos asistir a misa, aunque claro, lo principal dentro de la misa es llegar a la Eucaristía, ¿verdad? Pero por lo menos podemos escuchar cuando no podemos ir, los domingos sí o sí, porque es un mandamiento, debemos de asistir, ¿verdad? Pero también podemos aprender tantas cosas de Dios, de experiencias, de vida, de personas que le han dado a Dios un espacio en su corazón. Y es tanto lo que recibimos que el día de mañana vamos a tener que dar cuenta, porque todos vamos a tener que dar cuenta de las oportunidades que tuvimos, de lo que vivimos, de lo que aprendimos. Y la pregunta que hoy tenemos que hacernos es, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Evangelizamos con nuestro ejemplo? ¿Conocemos ya la palabra de Dios para vivir de acuerdo a su voluntad? Porque lamentablemente lo que hoy
se da y con suerte. Es los 3 sacramentos del bautismo, primera comunión y después que es la Eucaristía, ¿verdad? Y después la confirmación. Hasta ahí. Y después se deja a Dios de lado. Y por eso hoy tenemos el mundo que tenemos, con tanto problema, con tanta delincuencia, con tanto dolor, con tanto sufrimiento. ¿Pero por qué? Porque hay una ausencia de Dios. Y porque no se está evangelizando, porque no se está enseñando. ¿A dónde vamos a recurrir ante problemas? ¿A quién tenemos que seguir? El mundo nos presenta un montón de propuestas. Pero en esas propuestas no está Jesús. Y Jesús debe de ser nuestro maestro de vida. Él tiene que ser el que nos guíe, el que nos enseñe a quién tenemos que seguir, a quién tenemos que imitar. Jesús, el Hijo de Dios que se hizo hombre, siendo Dios, y vino y habitó entre nosotros para enseñarnos. Este es el camino que tenés que seguir. Pero lamentablemente hoy el ser humano se deja llevar por idolatrías que presenta el mundo. Y los resultados están a la vista. Un mundo convulsionado, un mundo sin paz, un mundo donde hay guerra, donde hay problemas, donde hay peleas, un mundo dividido, un mundo que no es feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices. Pero para poder llegar a esa felicidad necesitamos deslizarlo en la fe. Y para poder llegar a la fe necesitamos conocerle a Jesús. A Jesús lo conocemos a través de su palabra y de esas experiencias espirituales que vamos teniendo a medida que vamos experimentando la palabra de Dios. Dice en el Salmo 34, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Pero ¿cómo? Si muchas veces la persona pasó tan mal, fue aquí, allá y último se pone a rezar. Y recién ahí empieza a buscar a Dios. Y otra vez, gracias a Dios que le busca, porque hay gente que ni le busca, sino que le echa a Dios la culpa, o gente que se enoja con Dios, o gente que ni le importa si existe Dios. Y Jesús, en su Evangelio, en el Evangelio de San Juan específicamente, nos dice, sin mí nada pueden hacer. Pero el ser humano muchas veces no es consciente de eso. Por eso, ¿de quién es la responsabilidad? Jesús cumplió con su parte. Él vino, se hizo hombre, nos enseñó cómo tenemos que vivir. ¿Qué hicieron con él? Terminaron crucificándole. Y bien dice la palabra de Dios que fue por envidia. Pero Él volvió a resucitar y nos enseñó. Este es el camino. Este es el camino que tenemos que seguir. Ahora, Él cumplió su parte. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros será que cumplimos con nuestra parte de enseñar, con la vivencia, de dar buen ejemplo, de vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Son preguntas que cada uno tiene que hacerse en su corazón para poder responderse y para poder entender que muchas veces estamos fallando y que es tiempo de tomar esa acción de vivir de acuerdo a las instrucciones de Jesús. Volvemos enseguida con más Tiempo con Dios.
Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañe. Estábamos hablando que Jesús nos envía a evangelizar. Y de hecho, eso está escrito en la palabra de Dios. En el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, dice que Jesús le lleva a sus 11 discípulos, ya no estaba Judas, ¿verdad? Y partieron para Galilea, al cerro donde Jesús los había citado. Y cuando vieron a Jesús se postraron ante él, aunque algunos todavía desconfiaban. Y entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Fíjense, aquí está la orden. Primero dice, el poder es de Dios. El poder no es de los hombres. El poder siempre es de Dios. Y ese poder de Dios se mueve a través de la fe. Y dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Es decir, que en nuestras manos queda el que otras personas le conozcan a Dios. En tus manos, en mis manos. Y eso implica, primero, como les decía recién, conocer nosotros qué vamos a enseñar si no sabemos. ¿De qué vamos a hablar si no tenemos experiencia con Dios? El hombre que tuvo experiencia con Dios no deja de hablar de Dios. Pero es porque lo vivió, porque experimentó, porque sintió en su corazón la presencia de Dios.
Y por eso vuelvo a repetir, como dice el Salmo 34, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Solamente cuando experimentamos con Dios, cuando clamamos a Dios, cuando nos acercamos a Dios de corazón, dispuestos a dejarnos transformar por Él, porque eso es algo que tenemos que tener claro. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, sí o sí van a llegar cambios a nuestra vida, pero cambios para bien, porque la palabra de Dios nos va a ir enseñando y mostrando, esto está bien, esto tenés que cambiar, esto está mal, esto tenés que dejar, esto tenés que sacar de tu vida. Y a medida que vamos aprendiendo y vamos experimentando, nos vamos a ir dando cuenta de que realmente la palabra de Dios resulta y de que las bendiciones llegan a nuestra vida, porque de Dios viene todo lo que es bueno. Nada malo viene de Dios. En las cartas de Santiago, capítulo 1, dice claramente que todo lo malo que nos pasa viene de nuestros propios malos deseos. Entonces no le podemos echar la culpa a Dios y a veces se cae en decir, Dios me mandó esto. No, Dios no te mandó nada malo. Todo lo bueno viene de Dios. Y lo malo viene de nuestros pecados, de habernos apartado de Dios, de nuestros malos deseos, de obrar contrario a lo que dice la palabra de Dios. Pero eso solamente podés discernir y darte cuenta cuando el conocimiento de la palabra de Dios está en tu vida, en tu corazón. La palabra de Dios compara el conocimiento con un tesoro, porque realmente es un tesoro. Es algo que nadie te puede quitar. Por eso dice que la palabra de Dios es ese tesoro que el hombre feliz de haberlo encontrado lo vuelve a guardar, porque de verdad se queda en tu corazón. Nadie te puede quitar, es tuyo. ¿Y qué tesoro tenemos en nuestras manos? Que mucho podemos aprender. Es una fuente inagotable. Nunca se acaba de aprender la palabra de Dios. Pero eso poco que conoces, eso poco que fuiste aprendiendo, ya le podés enseñar al que no sabe todavía nada. Y realmente la palabra de Dios cuando se aprende, cuando se vive, es como una onda expansiva positiva, cada vez va llevando más gente al reino. Y ese es el querer de Dios, que cada día seamos más. Por eso nos invita a que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y a enseñar a cumplir todo lo que yo les he enseñado, dice Jesús. El bautismo es el inicio de la vida del cristiano. Por eso, cuando más chiquitito le bauticemos, mejor. Porque ahí se borra en el bautismo el pecado original y la criatura se queda en estado de purificación para poder crecer en el reino de Dios, pero para poder recibir esa enseñanza. Y una vez que conocemos la palabra de Dios y experimentamos, nos damos cuenta de la diferencia, de cómo fue nuestra vida sin Dios y cómo es hoy nuestra vida con Dios. La palabra de Dios tiene la fuerza, el poder de transformar nuestros corazones, que muchas veces son duros como piedra, en un corazón de carne. Te enseña a mirar con la óptica de Dios a las personas y mirar la vida. Te enseña a agradecer en vez de quejarse. Porque fíjense que la gente se queja porque sale el sol, porque no sale, porque hace frío, porque hace calor. Y la palabra de Dios te dice, da gracias a Dios porque tenés un día más de vida, por el sol que hoy acaricia tu piel, por el frío que mata a los mosquitos y que nos deja vivir en paz. Disfrutemos
de esas bendiciones que Dios derrama sobre nosotros todos los días. Y no nos quejemos. Seamos instrumentos de Dios para que otras personas también le conozcan a Dios. Y demos nuestro tiempo para que la palabra de Dios nos ilumine interiormente y podamos conocernos primero, mejorar primero y después invitar a otros a que conozcan a Dios, siendo ese buen ejemplo que el mundo nos da, porque si hay algo que el mundo da es mal ejemplo. De eso estamos llenos hoy. Pero la palabra de Dios es ese tesoro. La palabra de Dios es lo más grande que podés tener en tu vida, aparte de la Eucaristía. Porque la palabra de Dios te conduce sí o sí a Dios. Y es importante cuando leemos la palabra de Dios siempre preguntarnos: Señor, ¿qué me decís a mí? Porque cada vida es diferente, cada persona es diferente. Entonces, ¿qué es lo que Dios me habla y me dice a mí? ¿Para qué? Para que tome eso que Dios me dice a mí, a cada uno de nosotros. Para que cambiemos, para que hagamos lo que Él nos pide. Volvemos enseguida con más Tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de que Jesús nos envía a evangelizar, que Jesús nos llama primero a que nosotros acudamos a Él para transformar nuestras vidas y para que después seamos instrumentos suyos, porque la obra nunca es nuestra, siempre es de Dios. Por eso cuidado con la vanagloria. A veces las personas dicen, sí, yo le enseñé, no. Fue Dios quien te usó a vos. Es Dios quien nos usa. Nosotros, simple vasos de barro. Nada. Somos polvo y en polvo nos convertimos. Pero el que obra es Dios a través de su Espíritu Santo. Es Dios para que seamos instrumentos suyos. Y hay tanto por conocer de la palabra de Dios. Como les decía recién, es una fuente inagotable.
Vos podés leer el mismo capítulo y vas a tener en una oportunidad una visión. Y si le pedís al Espíritu Santo, en la segunda oportunidad te va a mostrar cosas que la primera vez no viste. Y la tercera vez que lees, si le pedís al Espíritu Santo, te va a mostrar más cosas aún. Ese es nuestro Dios. El que nos da esa fuente inagotable, esas enseñanzas que transforman nuestra vida y que nos enseña principalmente a ser como Jesús. Jesús que vivió y dio su vida por cada uno de nosotros. Jesús que vino a salvarnos de los males, porque de verdad Él nos quiere salvar de los males. ¿Y cómo? Mostrándonos cómo salir del pecado. ¿Cómo salimos del pecado? Conociendo primero qué es pecado y qué no es pecado. Después nos enseña que antes del pecado viene la tentación. Cuidado con la tentación. Nos enseña cómo rechazar la tentación en las tres formas, tanto en pensamiento, tanto en el espíritu como en la mente, como en el cuerpo. La tentación se rechaza con la palabra de Dios. Por eso es tan fuerte la palabra de Dios. Y es esa fuerza que viene de Dios. A veces nosotros no nos damos cuenta de que en el día a día hay miles de tentaciones y lo que eso quiere es apartarnos de Dios. El pecado, ¿qué es lo que hace? Apartarnos de Dios. El pecado nos lleva hacia Él y nosotros, si le seguimos al pecado, nos fuimos lejos de Dios. Claramente nos dice en el capítulo 6 de las cartas a los Efesios, San Pablo, nuestras luchas no son contra seres humanos, sino contra gobernantes y autoridades sobrenaturales del mal. Es decir, tienen más fuerza que nosotros. Si nosotros no estamos con Dios, nos va a destruir. El pecado destruye. Por eso Jesús aclara y explica en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículo 10. El diablo viene a robar, a matar y a destruir. Sin embargo, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué destruye el diablo? Hay gente que dice, no existe el diablo. Claro que existe. Jesús, guiado, dice, por el Espíritu Santo, es llevado para ser tentado por el diablo 40 días y 40 noches en el desierto. Es decir, ¿existe el diablo entonces? Claro que existe. Y el diablo viene ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Robar tu paz, tu alegría, robar tus sueños, tus ilusiones, tus esperanzas. Cuando entra la tentación, para después darte esa muerte espiritual. Físicamente puedes estar vivo, pero pecando. Y el pecado te aparta de Dios. Y no es que Dios se aparte de nosotros, es que cuando nosotros caemos en el pecado, resulta que al caer en el pecado, nosotros nos apartamos de Dios. Y una vez que estamos lejos de Dios, llega la destrucción que comienza de adentro para afuera. Ese es el querer del maligno, destruirnos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Porque somos obra de Dios. Y porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Sin embargo, Jesús dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Él quiere tenernos vivos en nuestras tres partes, en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Y el pecado, ¿qué es lo que hace? Mata tu espíritu. Por eso es pecado mortal. Mata tu espíritu, mata tu relacionamiento con Dios, mata tu cercanía con Dios. Y una vez que estás lejos de Dios, te destruye. Ahora,
La palabra de Dios también nos enseña, no importa cuántos pecados tengas, qué pecados cometiste, lo importante es que estés arrepentido o arrepentida de corazón. Dice en el capítulo 1 de Isaías, aunque tus pecados sean rojos como púrpura, si tú te arrepientes, yo te dejaré blanco como la nieve. ¿Qué significa eso? Y que el Señor está dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos de corazón, a perdonarnos para darnos la oportunidad de una vida nueva, a perdonarnos para que el Espíritu Santo limpie nuestra vida, nuestro corazón y nos comencemos de nuevo. Pero para eso necesitamos arrepentirnos, porque bien claramente dice, aunque tus pecados sean rojos como púrpura, si tú te arrepientes. El arrepentimiento es indispensable. Y para arrepentirse hay que darse cuenta de que uno pecó y que uno se equivocó y que uno está dispuesto a comenzar de nuevo. ¿Será que nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿Será que estamos dispuestos a comenzar de nuevo? Y después tenemos que estar, cuando ya comenzamos de nuevo, cuando ya seguimos esa vida con Jesús, prendidos de Él. Porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y si no me prendo de Jesús, fácilmente voy a caer. Por eso, qué importante vivir su palabra y enseñar todo aquello que Él nos encomendó a cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste. Porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de que Jesús nos envía a evangelizar, a hablar de Él en un mundo que no le conoce. Pero ¿a quién tenemos que hablarle de Dios? A aquel que quiere escuchar. No hay que presionar a aquel que todavía no es su tiempo, porque Dios tiene sus tiempos. Pero a veces queremos exigir, queremos presionar porque nos damos cuenta que la persona se está destruyendo en su pecado y que cada vez está más apartada de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces? En vez de presionar, de exigir, es rezar por ellos con amor. Rezar. El Señor escucha todas y cada una de nuestras oraciones. Si es necesario, andate a la Eucaristía. Pedí por ellos en la misa. Tiene muchísima fuerza la Eucaristía. Es la presencia misma de Jesús. Porque durante la Eucaristía existe lo que se llama la transustanciación. Es decir, Jesús mismo entra dentro de esa hostia. Entonces, pedí así. Y deja que sea Dios quien toque el corazón de la persona. Que sea Dios en su tiempo. Quizás ni siquiera seas vos la persona que tengas que hablarle de Dios. Dios va a poner a alguien que le hable de Él. Y Dios va a cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Leíamos esa última partecita del Evangelio de San Mateo, donde Jesús dice: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. No es solamente conocer, es cumplir, es hacer. El Señor se fija en qué pensamos, en qué decimos, en qué hacemos. Yo, dice Jesús, estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Jesús está siempre con nosotros. No nos deja nunca solo. Es cuestión de clamar a Él y Él nos va a responder. Pero nosotros somos quienes tenemos que buscarlo. Por eso dice en el Evangelio de San Mateo, justamente en el capítulo 7, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Está en nosotros, en tu corazón, ese deseo, Él conoce. Y que no sea que le busques solamente ante una dificultad. En realidad nosotros tenemos que buscarle al Señor todos los días de nuestra vida, porque Él es más importante que el aire que respiramos. Él tiene que estar presente en cada uno de nuestros corazones. Y para poder hablar de Dios, tenemos que conocerle primero. Tuvimos que haber experimentado con Dios y ver en nuestra vida la diferencia con su presencia. Porque de verdad, cuando Dios está en nuestras vidas, sentimos ese amor que viene de Él, ese amor inmenso, ese amor que nos da alegría, pero por sobre todas las cosas nos da paz. Cuando alguna vez estés estresado, estresada, cuando alguna vez necesites esa paz que solamente Jesús te puede dar, agarra tu Biblia y lee la palabra de Dios. Y vas a ver, al comienzo te va a costar, porque el estrés te va a estar moviendo el piso, pero seguí leyendo, lee y relee, y enseguida vas a sentir esa paz que solamente Él nos puede dar, esa paz que Él nos deja, esa paz donde no hay ni angustias ni miedo, porque es Él quien está en nuestro corazón. Que seamos todos instrumentos de Dios, que aprendamos a evangelizar con el ejemplo, a cumplir lo mandado y por sobre todas las cosas que no nos olvidemos nunca que Jesús está siempre con cada uno de nosotros. Bueno, Señor, te damos gracias
Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Y qué privilegio, Señor, que aún en nuestra condición de pecadores, tú nos ofrezcas tu amor, tu perdón, tu misericordia y el estar con cada uno de nosotros. Gracias, gracias y mil veces gracias, porque tú lo eres todo. Y sin embargo, quieres acogernos a nosotros para guiarnos y para conducirnos a la salvación. Que tomemos esta oportunidad que tú nos das, que nunca nos apartemos de tu palabra, que nos arrepintamos, Señor, de todo aquello que nos apartó de ti, y así entonces podamos recibir ese sacramento de la penitencia y la confesión y tu perdón, para poder estar prendidos a ti, unidos a ti, guiados por ti y poder llegar a la salvación. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias, toca el corazón de todos aquellos que aún no te conocen y pon cerca de ellos alguien que les hable de ti para que tú transformes sus vidas. Te damos gracias por el inmenso amor que tú nos tienes y te pedimos, Señor, esa fuerza que viene de ti para poder llevar adelante la misión que tú nos encomendaste, hacer que todos los pueblos te conozcan, cumpliendo lo que tú nos enseñaste. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida.